Bueno, vamos a empezar el encuentro de hoy con 5 minutos de delay. Empecé unos minutos antes, pero podemos seguir. Estamos en el versículo 22 del capítulo 18 del libro de Shmot y estamos viendo lo que implica asumir peso y cargarse uno de todo lo que uno hace por los demás para liberarlos. Moshe, que tenía demasiado peso sobre él, lo que le pide el suegro es que se libere de un poco de ese peso, dándole a otra gente para que se ocupe de asuntos menores. Y entonces por eso al final es, y aliviarán de sobre ti y soportarán ellos contigo. Lo segundo que quería hablar de esto, de este versículo, tiene que ver con saber construir equipo. Ustedes saben que esto del final es clave para que uno pueda compartir con otros la tarea. Hay mucha gente que le cuesta mucho jugar en equipo. Hay mucha gente que es muy buena jugando sola, pero cuando se trata de jugar en equipo está un poco más limitada y un poco más complicada. Eh, necesitamos siempre trabajar nuestro ego para armar buenos equipos. Cuando yo quiero ocupar demasiado espacio, me cuesta armar equipo con otro. Cuando yo creo que soy superior a los demás o hago las cosas mejor que los demás, me cuesta armar equipo. Cuando estoy inseguro y no confío en mí, también me cuesta armar equipo. Y armar equipo es una de las mejores cosas que nos puede pasar. De hecho, en algunos aspectos, familia es armar equipo, tener amigos para ciertas tareas compartidas es armar equipo, y ni que hablar en lo laboral. Así que esto es lo que el suegro le está pidiendo a Moshe, es sencillo, delegá, armá equipo, repartí peso, y vas a viajar vos más liviano, y la gente que va a viajar con vos va a estar mejor. Ese fue su consejo, y vamos a ver si Moshe lo puede implementar. 23. Si esta cosa tú vas a hacer, y Dios te lo ordena, podrás mantenerte en pie, y también todo este pueblo a su lugar habrá de llegar en paz. 3 conceptos. Dios tiene que ser parte, vos vas a poder mantenerte en pie, y la gente va a llegar en paz a su lugar. Fíjense que es sencillo, a veces ordenarse uno y distribuir mejor su trabajo, delegar y compartir responsabilidades, tiene beneficios para todos, para uno, para la gente que uno trabaja. Es win-win. Todos ganamos cuando hacemos esto bien. Entonces vamos a ver. 24. Escuchó Moshe la voz de su suegro e hizo él todo lo que le había dicho. Algunos, si va a abrir el micrófono, hay una pregunta. La Torá no suele describir muchas características de los personajes de la Torá. No suele decir que uno era amoroso, que uno era tierno, que uno era simpático. No vamos a encontrar muchas descripciones de las personas, pero de Moshe hay una descripción. ¿Cuál es esa descripción de Moshe? Ahí vuelvo, Margarita, a lo que me pediste, pero ¿cuál es esa descripción de Moshe? Humildad. Exactamente. La única característica que la Torá menciona de cómo era Moshe es que Moshe era humilde. Y para aceptar consejos de los demás, escucharlos e implementarlos, hay que tener humildad. Y fíjense que Moshe escucha todo y toma lo que de afuera te dicen. Cuando no hay humildad o cuando no hay predisposición para esto, muchas veces uno dice, sí, 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 para sacarte de encima al otro, y después cuando se va, haces lo que querés, no escuchás absolutamente nada de lo que te dice, no podés implementar ningún cambio, y otras veces directamente lo discutís y lo peleás y buscás argumentos y rebatís cualquier consejo que te quieran dar. Para escuchar al otro hace falta humildad. Fíjense que la primera palabra que pone el versículo en juego es justamente escuchó Moshe la voz de su suegro. Esto es lo que implica la humildad. Estar abierto a escuchar el otro. Pararte frente al otro con la idea de que el otro tiene algo valioso para decirte y escucharlo de verdad, no simplemente hacer de cuenta que. Por eso es una de las condiciones
de la sabiduría, ¿no? Estar dispuesto a aprender de cada uno de tus semejantes. Si no, no hay sabiduría. No solamente hay sabiduría en los libros o en tu propia experiencia. También se construye sabiduría cuando uno aprende de cada una de las personas que lo rodean. Y para poder aprender hay que poder escuchar, y es el primer paso. Y el segundo es lo que hizo Moshe, obviamente. Después hay que volcar energía para hacer algo. ¿Cuántas veces te pasó que escuchás un consejo y decís, sí, la verdad tiene razón? Y cuando llega el momento de implementarlo, no tenés la energía, no lo puedes hacer, te das cuenta que te supera. No solamente hay que poder escuchar al otro, después hay que poder implementar, volcar eso a la acción, cosa que también requiere mucho compromiso de cambio, transformación, y hace falta energía para eso. Margarita, me preguntabas sobre las tres condiciones. ¿A qué te referías con eso? ¿Querés abrirte el micrófono y decirlo? A los tres que dijiste respecto a que tengas a Dios de tu parte y después dos cosas más. Sí, que eso te va a beneficiar a vos, que te vas a poder mantener de pie, y a todo el pueblo que va a llegar en paz. O sea, cuando uno escucha estos consejos, son tres partes las que juegan. La autoridad, Dios, vos mismo te vas a beneficiar y tu pueblo también va a llegar en paz a su tierra. Son los tres componentes que se benefician cuando uno delega bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces 25, escogió Moshe hombres de virtud de todo Israel y los asignó como jefes sobre el pueblo. Jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentas o de cincuentenas y jefes de decenas. Hombres de virtud. Acá hay un punto complicado, ¿no? ¿Cómo definimos la virtud? ¿Quiénes son personas virtuosas? Si tuviéramos que elegir nosotros en nuestro entorno gente que tenga virtuosidad, ¿tenemos gente cerca con esas características? Es de los bienes más escasos que no abundan y que uno tanto necesita. Pero como siempre estudiamos Torah con otro objetivo, y es vernos a nosotros, yo los invitaría a preguntarse, ¿me hubieran elegido a mí? No hablo de mí, sino de cada uno de nosotros, ¿no? Me hubiera tocado a mí, me hubieran considerado una persona virtuosa. El resto me ve como alguien virtuoso, no como me veo yo, no como pienso que soy yo, sino como el resto me ve. Y yo soy de las personas que creo que esta es una de las características que todos debiéramos trabajar siempre. Todos debemos esforzarnos por parecer o por ser virtuosos, pero además de serlo porque se note, porque se vea, porque en estas cosas no solamente hay que ser, sino que hay que parecer. Y ojo con cometer el principal error, que es lo más grave de todo, que es mostrar lo que no somos. Porque eso es gravísimo, porque nos provoca dentro nuestro una herida que empieza a abrirse, porque vos tenés que actuar todo el tiempo y tenés que disfrazarte todo el tiempo, y eso es un daño que le haces al otro y al final te lo terminas haciendo vos mismo. Pero a mí me gusta siempre estudiar Torah para vernos a nosotros mismos, y este versículo me conecta siempre con esto de que me hubieran elegido, hubiera sido parte de ese grupo. Si la respuesta es sí, pónganse contentos con su vida. Si la respuesta es no, hay mucho para trabajar, no hay que amargarse, sino que hay que cambiar, transformar. Después, bueno, esta organización piramidal, obviamente, con esta idea de que hay responsabilidades distintas y uno puede delegar en función de eso. 26, y juzgaban ellos al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil traían a Moshe, más el asunto menor juzgaban ellos. Yo les hago una pregunta. Acabamos de salir de Egipto. El pueblo vio plagas, apertura de aguas, maná que caía del cielo, agua que salía de las rocas, todo un panorama maravilloso. ¿Qué problemas podían tener? ¿Qué había que juzgar tanto? Ya está, ahora no hay nada que hacer, hay que encaminarse hacia... No, no es así. La vida todo el tiempo genera estas situaciones. Y por eso, ahora que estamos en la situación de aislamiento social obligatorio, y uno podría decir, escúchame, afuera se está muriendo gente, afuera hay un problema enorme,
chicos en casa, pórtense bien, no generen problemas. Y no funciona así. No es que porque hay un problema más grande o hay un milagro enorme, dejamos de tener las dificultades cotidianas y las miserias humanas habituales. Puede ser que un día, 2 días estemos más conmovidos, un tiempito, pero después todo se acomoda y todo sigue necesitando que se diriman los pequeños conflictos todos los días. Y eso es construir un espacio familiar, eso es construir una amistad, una relación. No podemos pretender que los grandes temas no den lugar a que surjan las pequeñas cosas. Porque si no surgen las pequeñas cosas, algo está mal. Porque hay pequeñas cosas. A veces uno, yo voy a llevar ejemplos míos, que no todos pasan por el mismo momento de la vida, pero yo a veces a las chicas les digo, chicas, con las cosas graves que pasan, ¿les parece que se estén peleando por esto? Y a veces una me dice, somos hermanas, nos vamos a pelear por estas cosas, es normal, papá, no pasa nada, somos hermanas y es para eso la edad que tenemos. Y sí, la verdad que hay que hacerlo, no hay que minimizar y desvalorizar los conflictos porque uno crea que haya otros más grandes o más importantes. Hay que ser capaz de darle la dimensión que cada uno tiene y prestar atención a cada una de esas cosas, porque si no, uno desatiende temas que aparecen. Estaban en el desierto, habían salido de Egipto, dejaron atrás la esclavitud del faraón, y sí, debía haber miserias entre vecinos, debía haber conflictos por propiedad, debía haber celos, debía haber competencia. Bueno, parte de la vida, no desatendamos nunca pensando que las cosas importantes deberían dejar que eso no aparezca. Despidió Moisés al suegro y partió él hacia su tierra. Muy bien, el suegro se volvió a Midian y nosotros vamos a avanzar un capítulo más y les voy a abrir el capítulo 19. Así podemos empezar un nuevo capítulo. ¿Están todos ahí? Bien. Capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí. Abran micrófonos que quieran contestar. ¿Cuál es el tercer mes? ¿Alguien sabe? Marzo, ¿no? No. ¿Cuál es el tercer mes? Nisan. ¿Cuál? Nisan. Nisan es el primero. Acuérdense que para la Torah Claro, hay una diferencia en el comienzo del año. Para la Torah, está bien. Claro, Nisan el primero. y no en Tish. Es el mes de Shavuot. ¿Cómo? El mes de Shavuot, pero no me sale. ¿Puede ser? ¿Alguien sabe? Kislev, ¿puede ser? No, ese es un mes de Israel, pero no es el tercero. Nisan, Iyar, Sivan. Sí. El tercer mes del calendario judío, de acuerdo a la cuenta de la Torá. Hoy es otro orden. Acuérdense eso siempre. De acuerdo a la Torá, ahí está, Marina puso Sivan en el chat. De acuerdo a la Torá, el año empieza en Nisan, después el Talmud nos va a poner que hay 4 años nuevos, y que el año nuevo que hoy rige nuestro calendario judío, que se llama Lubach, nuestro calendario, empieza en Tishrei. En la Torá, Tishrei era el séptimo y Nisan el primero. Hoy en el Lubach, Tishrei es el primero, Nisan el séptimo. Nada, es un cambio de orden, no más que eso. Pero en la Torá, el tercer mes es Sivan, que como dijo Betira, es el mes de Shavuot. O sea, estamos ahí de recibir la Torá. Es más, la recibimos en el próximo capítulo, en el 20. O sea, ahora vamos a leer la preparación del pueblo para recibir la Torá el próximo capítulo. Textos súper importantes en la tradición de Israel. Yo creo que el próximo capítulo es quizás el capítulo central de toda la Torá. Toda la Torá gira en torno del próximo capítulo. Estoy generando expectativa para que no se vayan y me sigan acompañando en el curso, nada más que para eso. Así que vamos a leer esta preparación. Entonces, en el tercer mes, llegaron al desierto de Sinai. En el versículo 2, se habían trasladado desde Refidim, vinieron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel frente a la montaña. No se los voy a sacar porque quiero que alguno se abra el micrófono.
pero los que estudiamos Torá hace un tiempo compartido y que sabemos que cada palabra cuenta y cada pequeño detalle de las palabras cuenta, hay acá un pequeño cambio que parecería menor o pasar desapercibido, que es central para entender la concepción judía de la Torá. ¿Quién se da cuenta cuál es el cambio sutil en alguna palabra? Y hay dos veces que dice que acamparon, y la primera no dice que era en Israel, la segunda sí. No, acampó Israel, el pueblo. No dice en Israel. No, pero que dice, primero, no hay redundancia en la Torá, y dos veces menciona que acamparon. Ahí eso me llamó la atención. ¿Y qué más, justo de eso? ¿Qué más? Que la segunda vez los llama Israel. Frente a la montaña donde van a recibir la Torá, ya no son un grupo sin ninguna identidad, sino que aparentemente ya tienen Perfecto. un nombre. Un cambio más ahí. Que primero fue en el desierto y después fue frente a la montaña. No, está bien. Y falta un cambio más. Escuchen. ¿Cuál es la diferencia entre una turba de esclavos y un pueblo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasaba en Egipto y lo que quieren que empiece a pasar a partir de ahora? ¿La identidad? Sí, pero la identidad asumida como tal te conforma en un grupo o no. Por ejemplo, los judíos del mundo, ¿somos un pueblo o no lo somos? La respuesta varía en el tiempo y depende de qué hagamos nosotros. No es una condición que pase sola. La palabra clara acá es acamparon, acampó. Acamparon es en plural y acamparon habla de un montón de gente suelta. Acampó Israel es que lograron conformar una unidad, un pueblo, una comunidad, una familia. Acampó habla del cambio de la conjugación del verbo para decirte que finalmente se terminaron de unir y de sentirse parte de lo mismo. Y esa es la diferencia entre un grupo de esclavos que salieron porque les prometían algo, a una conformación de lazos que te haga sentir que venís a conformar parte de un pueblo, que hace que seas un grupo de gente con un destino en común. Lo que le pase al otro me pasa a mí. Lo que le sucede al otro me duele a mí. Sentirte parte de un pueblo, unir lazos, es un cambio fenomenal. Cuando vos conocés una persona en la vida, cuando vivís solo, porque sos soltero, porque recién empezás a buscar pareja o porque te separaste y empezás de vuelta, y encontrás a alguien que te gusta, te puede gustar, te puede atraer. Hasta que vos no te enamorás y lo que le pasa al otro te es más importante que lo que te pasa a vos, no conformás una unidad con la otra persona. Salís de vez en cuando, la pasás bien, te gusta compartir un rato de charla, pero si tiene un problema, que se arregle, o si tengo un problema yo, me arreglo yo. Cuando vos rompés esa barrera y empezás a hablar del otro con tanta importancia como de vos, dejan de ser dos, pasan a ser una pareja. Lo mismo con una familia, lo mismo con un grupo, lo mismo con una comunidad. Entonces, el cambio que se da acá es condición indispensable para hablar de un pueblo. Y eso es indispensable para recibir una Torá. Si no hubiera pasado este cambio, si no hubieran empezado a unirse y a juntarse, no hay posibilidades de recibir la Torá. La Torá solo va a ser entregada porque este grupo de gente logró formar un pueblo. Ahora, ustedes me dirán, en esas condiciones precarias del desierto, y la verdad es más fácil cuando las condiciones son precarias que cuando las condiciones son de abundancia. Yo siento que nuestra comunidad, Lambrot, desde que pasó esto hace un mes, está mucho más cerca, más conectada y más unida que antes. Las circunstancias adversas o destruyen algo o lo consolidan. Las crisis o te fortalecen o te destruyen. Y nosotros entendemos que el pueblo de Israel logró atravesar esa primer crisis que implicó salir de todo lo conocido y arriesgarte metiéndote en un lugar totalmente inhóspito y desconocido para vos, porque lograron unirse. Fue la única posibilidad de atravesar esa prueba. Y lo hicieron.
Al hacerlo, estuvieron listos para recibir la Torá y estuvieron consolidados como pueblo para atravesar el desierto. Y de alguna manera, entiendo, que es de los mejores mensajes que tiene la Torá. La Torá no solamente es importante por lo que dice, sino por lo que genera. La Torá no solo fue importante porque decía no asesinar, sino porque para recibirla transformó un grupo de esclavos en un pueblo, en una unidad, en gente que decidió que lo que le pasaba al otro le importaba y que se iba a preocupar por el otro tanto como por uno mismo. Y mientras nosotros logremos hacer lo mismo, seremos un pueblo. Cuando no nos importe más lo que le pase al otro, dejaremos de serlo. Es imprescindible esto. Pensé que me quería decir algo más. ¿Sí? ¿Querés saludar? ¿Puedes saludar? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Están todos silenciados, por eso Bueno, alguno se vio. hola. Estaba acá, les cuento qué está haciendo. Sí, quiere contar lo que está haciendo porque se hace publicidad. No, hay de todo. Ay, espera que se me quedó acá. Acá tengo el listado. Ay, bueno. Tengo el listado de las direcciones de la gente que vamos a entregar las canastas ahora en un rato. Estas son la primer tanda. ¡Bravo! Sí, está buenísimo. Bien. Vamos a ir a Lambrot a armar cajas de alimentación y tenemos voluntarios y motos que van a repartir a las casas de los beneficiarios comida, Ay, qué divino. Y demás. Ahora vienen 4 chicos jóvenes, ex Madrijim. Yo soy uno. A hacer trabajo pesado, a armar esas cajas y a ponerlas, y aparte compramos cosas nuevas de limpieza, más de desinfectantes y todo eso, así que me voy para el Lambrot ahora y ya estoy preparada. No, tengo el barbijo abajo. Bueno, que tengan buen día. Ahora voy, después voy. Vamos. Bueno, perdón por los cortes comerciales y las publicidades, volvemos a la Torá. Para mí esta palabra es clave, acamparon, acampó, y la idea de unión es central en la preparación de la Torá. Volvamos a nuestro texto. Por eso dice, volviendo a lo de Betina, acamparon, y después dice, acampó Israel. Ya somos una unidad, somos un pueblo, tenemos identidad. Y vamos a hablar de algo que no hablé todavía, de ese mismo versículo. ¿Por qué la montaña? ¿No? Siempre las experiencias espirituales están muy vinculadas a una montaña y obviamente a la cima de la montaña y no a la base de la montaña. Y hay razones para esto. Obviamente que uno podría pensar que frente al mar, a la inmensidad del océano o a la maravilla del agua, también uno podría tener una experiencia espiritual. Sin embargo, no abundan las experiencias espirituales frente al mar en el pueblo de Israel. O uno podría decir, podemos tener una experiencia espiritual en la inmensidad de un cañón, como, bueno, en Israel mucho no hay grandes cañones, hay uno, pero no es tan grande. La montaña, Tomás dice que porque el ascenso, sí, lo que te marca es que para lograr ese momento espiritual tenés que hacer un esfuerzo. No es automático. La vivencia espiritual no es que me siento a ver si me inspira la música que estoy escuchando, a ver si me conmueve las palabras del rabino, a ver si me emociona como canta Hassan. No. Una experiencia espiritual requiere laburo, hay que esforzarse, tenés que subir la montaña. No te sientes a esperar una propuesta espiritual. No te sientes a ver si te conmueve o te emociona, porque ahí te pones vos en juez y decís, a ver, esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal, y en lugar de tener una experiencia espiritual, te transformás en un opinólogo. Entonces, la experiencia espiritual es una invitación a un desafío, a un esfuerzo personal y tuyo. Ahí tenés la montaña, subila, a ver. Ahora, cuando vos haces un esfuerzo y lo lográs, la experiencia te ayuda un montón a lograr esa conexión espiritual. Si alguna vez escalaste una montaña, vas a saber que es difícil, que es peligroso, que no es una tarea que haces rápidamente, pero cuando llegás a la cima, te sentís en otra conexión, de otra manera. Porque lograste el esfuerzo, porque de arriba ves una perspectiva nueva y distinta, porque te sentís satisfecho por lo que hiciste. Entonces, toda esa combinación es imprescindible para
lograr un estado espiritual. Y recibir la Torá es un logro espiritual tremendo, así que por eso la propuesta de montaña. Muchachos, hasta acá los traje yo, no yo. Les abrí las aguas, les mandé las plagas, les di pan, maná, les di agua. Ahora algo tienen que hacer ustedes. Además de unirse, tienen que hacer algo más. Muy bien. 3. Y Moshe ascendió hacia Elohim, le llamó a él Adonai desde la montaña diciendo: así habrás de decir a la casa de Jacob y anunciar a los hijos de Israel. Quiero que vean el hebreo, para los que saben un poquito de hebreo. Kotomar lebeit Jacob betagid libnei Israel. Si saben un poco de hebreo, acá también hay redundancia. Betina hace un ratito decía, no hay redundancias en la Torá. ¿Por qué va a decir 2 veces lo mismo? Beit Jacob y Bnei Israel. ¿Quiénes son Beit Jacob y Bnei Israel? En castellano, la casa de Jacob y los hijos de Israel. ¿Por qué en 2 dimensiones? ¿Alguien quiere responder? No, Jacob tuvo esto de que era torcido y que tuvo que hacer un trabajo personal para ser recto y no era siempre llamado Israel. Entonces, por ahí menciona por eso las 2 cosas. Como que está la parte nuestra que tiene esa inclinación a hacer las cosas bien y esa que no siempre le sale y tiene que trabajar. Bueno, podría ser una nueva interpretación que nos habla a los justos y a los que todavía no lo son. Otra, bueno, tiene que ver con el género. Beit Jacob, la casa de Jacob, habla a las mujeres. Y Bnei Israel, los hijos de Israel, Bnei Ben, habla a los varones. Bat, Beit Jacob, y además en la tradición de Israel, en aquel momento, la mujer era la reina del hogar, de la casa, y cumpliendo esa función, y los hijos de Israel tenían la otra función. Una posibilidad es que la Torá, para ser entregada, convoca a hombres y mujeres por igual. Y esto, dicho en el siglo XXI, es una obviedad. Pero dicho hace 3.300 años, no es ninguna obviedad. Es un texto fantástico de avanzada que, para mi gusto, es genial para nuestra manera de vivir el judaísmo. Para aquellos que dicen que nuestra manera es una manera acomodaticia a la modernidad y no auténtica, les digo, no, muchachos, el lugar machista de la Torá es producto de la Edad Media y de la interpretación rabínica posterior. La Torá no es machista. Y para entregar la Torá convoca a hombres y mujeres a que vengan, a que estén presentes juntos, no separados. Vengan Bat y Bnei, mujeres y hijos del pueblo de Israel, a recibir la Torá. Esa es la convocatoria que fue hace 3.300 años y que nosotros la mantenemos vigente hasta el día de hoy. Entonces, lo otro que surge de este versículo es que para empezar esta entrega, al primero que llama es a Moshe, para que empiece a recibir instrucciones. Entonces, la primera instrucción es que vengan hombres, le vas a decir esto a los hombres y a las mujeres, en realidad a las mujeres y a los hombres de Israel. 4. Vosotros habéis visto lo que hice a Egipto. Os he alzado a vosotros sobre alas de águilas y os he traído a vosotros hacia mí. Otra imagen genial de la Torá que se mantiene en el tiempo, si lo quieren ver en hebreo, es Al-Kanfei Neyarim, esperen que lo encuentro. Al-Kanfei Neyarim. No sé si ustedes ven mi mouse cuando yo lo muevo, que les marco para los que saben un poquito de hebreo. Bueno, es una de las expresiones. Esperen que tengo que volver a ver la pantalla. Acá está. Bien. Otro versículo central.
Escúchenlo bien porque de acá surgen conceptos teológicos que nos acompañan hasta el día de hoy. El texto dice, perdón que se los quiero volver a decir porque quiero que lo vean bien en castellano. Vosotros habéis visto lo que hice a Egipto. Todas las plagas, todas las maravillas que vieron allá, ¿ok? Os he alzado a vosotros sobre alas de águilas y os he traído a vosotros hacia mí. A partir de allí uno podría entender o interpretar, ¿está hablando de lo que están viviendo ellos o está hablando de un modelo teológico a replicar en todas las generaciones? Una parte de nuestro pueblo, nosotros, lo entendimos como algo que ocurrió en aquel momento. Así fue. En ese momento necesitábamos la intervención de Dios y sentimos que Dios intervino directamente. Otra parte de nuestro pueblo interpreta que esto es el modelo teológico para la salvación. Es decir, solo habrá salvación cuando Dios intervenga en la historia y nos lleve sobre alas de águila, sobre Al-Kanfei Neyarim. La única posibilidad de la redención, de la salvación, está con la intervención directa de Dios. Y a partir de allí interpretan que está prohibido adelantar tiempos de salvación. Por eso una parte de nuestro pueblo combatió el sionismo. El mundo ultraortodoxo y la ortodoxia también al principio, después cambió, pero la ortodoxia y la ultraortodoxia se opusieron al sionismo porque estaban sostenidos en ese versículo. Decían, no, hasta que no haya una intervención de Dios y Dios nos lleve Él sobre alas de águilas, no debería haber salvación. Y todo aquel que se adelanta se está equivocando. Tengo, Tomás, una pregunta, a ver. Esto sería la definición del llamado por elegido. Dame un par de versículos y ya llegamos. Va a aparecer acá, en este mismo capítulo, esta idea. Pero en principio acá lo que se ve es el porqué de la oposición de parte de nuestro pueblo a el sionismo y la intervención humana para acelerar la redención o salvación, que en términos del siglo XIX se llamó sionismo y la vuelta a la tierra de Israel. Esto llega a un punto de extremo tal que una parte de esta ultraortodoxia lo usó para explicar la Shoah. Y dijo que la Shoah, entre otras de las razones, hubieron tres grandes respuestas de la ultraortodoxia hacia por qué la Shoah. Una de las tres fue el sionismo. Como se atrevieron a adelantar la redención sin la intervención humana, estoy hablando de la ultraortodoxia ya, no de la ortodoxia, de la ultraortodoxia. Es que vino esto, no debería haber nunca un adelantamiento. Nosotros, obviamente, no es lo que leemos en el texto para nosotros dice otra cosa, dice claramente que esa fue la manera en la que intervino en ese momento la historia. No que va a ser siempre así. Y que ese modelo solo se aplicó a esa situación. ¿Y por qué a esa situación? Obviamente que quienes leemos la Torá en forma simbólica entendemos que esto no es un hecho histórico y que es como uno percibe cuando las cosas salen como uno quiere que salgan. Cuando vos sentís que la historia te fluye y vos vas haciendo cosas que van fluyendo a través tuyo y que van saliendo bien y que sentís que no hay resistencia y no hay dificultad, sino que va, uno se siente llevado y acompañado por Dios. Y esta generación tomó un desafío tremendo, pudo lograr hacer lo que se proponía, y entonces se sintió impulsado, acompañado, llevado por Dios. Es como el relato ese, lo conocen todos, de la persona que está caminando, hablando con Dios al final de su vida, y ve las imágenes de cuando pasó momentos difíciles, y le dice a Dios, escúchame, Dios, yo veo las pisadas mías en la arena. Cuando las cosas iban bien, veo que vos estabas caminando al lado mío. Y ahora, porque veo dos pares de huellas. Y cuando en los momentos más difíciles de mi vida, veo un solo par de huellas. Dios, ¿por qué me abandonaste en esos momentos? Y Dios le contesta, no te abandoné, te alcé. Ves solamente un par de huellas porque en esos momentos yo te alcé y te traté de llevar para que sigas adelante. De alguna manera es lo que uno debiera sentir cuando quiere sentir esta imagen que está describiendo la Torá. Que en los momentos difíciles no me deja solo Dios, sino que me ayuda y me lleva a atravesar esas dificultades. Diferentes posibilidades de interpretar este versículo que tiene complejidad en función de cómo lo hagamos, porque nos
para políticamente y nos hace a nosotros vivir de una manera o de otra. Fuertemente, insisto, en nuestra interpretación, que no es que hay que esperar que las cosas vengan de arriba, sino que tenemos que hacerlas nosotros. 5. Y ahora, si escuchar, habréis de escuchar mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí propiedad peculiar de entre todos los pueblos, ya que mía es toda la tierra. Y acá está lo que Tomás nos decía. Veaitem li sgula, y seréis para mí, como lo dice el texto castellano, propiedad peculiar. Pueblo elegido. Am segula. Concepto tan o más importante como el de que somos un pueblo, como el de alas de águila, y tanto y más conflictivo en nuestra historia. Así que vamos a hablar un poquito de este concepto como, con la tranquilidad que necesita, porque generó muchísimos problemas a nosotros y nos generó mucho antisemitismo. Es un concepto para mí totalmente mal interpretado. La Torá no dice eso y ahora vamos a ver. Pueblo preciado, pueblo peculiar, pueblo especial. Eso es Am Segula. Ahora, cuando vos tenés un hijo entre varios, ese hijo para vos es peculiar, es especial, es preciado. No significa que lo querés más que al resto. Significa que lográs y tenés una relación con ese hijo que es única, como tenés una relación única con otros hijos si tenés la posibilidad de tener más hijos. Y lo mismo con amigos, y lo mismo, ¿a quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Y bueno, con cada uno tenés una relación especial, preciada, única, incomparable, y uno puede tener muchas de estas relaciones en paralelo, salvo con los cónyuges. Ahí es con uno solo. Pero en el resto, uno debe tener la posibilidad de sentir que no hay competencia y que uno puede hacer. Ahora, más allá de este pequeño detalle, hay un concepto más importante, que es lo que dice antes, y que es lo que pasamos por alto porque el texto nos impacta tanto en considerarnos el pueblo elegido, preciado, especial de Dios, que nos olvidamos lo que dice antes. Entonces, ¿qué dice antes el texto? Y ahora, si escuchar, habréis de escuchar mi voz, y guardaréis mi pacto. Por lo tanto, ¿qué pueblo elegido? No. Si vos laburás, cumplís todo lo que yo te digo, escuchás mi voz, si te comprometés con la Torá, recién ahí te voy a considerar un tipo especial. No te elegí, no es una virtud tuya. No es que porque sos especial, porque sos distinto, porque sos más lindo, porque sos más inteligente, porque sos el mejor, te elegí. No. Primero, vos cumplí con todo lo que tenés que cumplir. Yo te entrego la Torá. Vos cumplí con todo esto y después te voy a decir que tenemos una relación especial con vos. ¿Saben cuántos judíos que hablan de pueblo elegido ni se dieron cuenta de eso y se creen el pueblo elegido pero no cumplen nada, no llevan la Torá adelante? No, somos el pueblo elegido, no tenemos nada que cumplir. Al contrario, ¿elegido para qué? De acá se desprende uno de los midrashim, que después la Andricina lo transformó en un chiste y todo, y es que Dios va pueblo por pueblo y le ofrece a la Torá a todos los pueblos. Y le dice a un pueblo, ¿vos querés la Torá? Y el pueblo, ¿qué contesta? ¿Qué dice la Torá? ¿Querés saber qué dice? Bueno, dice, no asesinarás. No es para mí la Torá. Va a otro pueblo y dice, ¿querés la Torá? Y depende, ¿qué dice la Torá? Y la Torá dice, no robarás. No es para mí. Y así fue pueblo por pueblo, hasta que fue el pueblo judío, y el pueblo judío la aceptó sin preguntar, que es lo que vamos a leer pronto cuando leamos, cuando Moshe entrega la Torá dentro de unos capítulos, vamos a ver ahí en Naaseh Benishma, la respuesta del pueblo judío sin preguntar. Ya la vamos a ver. Pero sepan desde ahora que el primer paso para construir una relación especial con Dios, no ser pueblo elegido, un vínculo preciado con Dios, es que nosotros primero nos comprometamos con lo que Él nos pide, lo cumplamos, lo llevamos a la práctica y recién ahí Dios va a establecer ese vínculo con nosotros. Y solo se va a mantener mientras nosotros cumplamos esa parte. Porque es imprescindible
cumplir la voz de Dios, la Torá, las mitzvot, para mantener ese vínculo. Y ese vínculo, yo también quiero que me salude Marcela, decir. Y ese vínculo, pobre. ¿Estás entrenando en casa? Ese vínculo. Sí, sí, entrena. Bueno, muy bien. Ese vínculo que consideramos preciado no es excluyente de que Dios tenga el mismo vínculo con otros pueblos. Ni mejor ni peor. Es el vínculo con nosotros que nosotros entendimos que se sostiene con este concepto de mitzvah. Lo que nos liga a Dios en la concepción teológica judía es mitzvah. Creo que tengo un mensaje, alguien escribió. Marcela. Exactamente, retomando lo que decía el grupo de equipo, lo que dice es formemos un equipo. Sí, formemos un equipo que lo forma la idea de mitzvah. Lo que consolida a este equipo, a este grupo, es que nos comprometemos con un cumplimiento. Por ejemplo, el mundo cristiano, teológicamente, puso en el centro y en el eje de la conformación de su pueblo otro concepto, no el de cumplimiento, no el de observancia, el de fe. En ese mundo, el cemento central que une, que pega, que liga a la gente entre ellas y con Dios, tiene que ver con la fe. Nosotros pusimos que el vínculo con Dios, lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, lo que nos une, lo que nos hace ser un pueblo especial, es la mitzvah. Sí, Margarita pone, ¿mitzvah es lazo unión? No, mitzvah es mandamiento, es precepto, es orden. Es, el pueblo tiene 613 mitzvot. Cada mitzvah es uno de los mandamientos que surge de la Torá. Pero al cumplir una mitzvah, te estás uniendo a un pueblo y a Dios. Lo que se desprende de esta lectura es que el cumplimiento de la mitzvah no termina en el acto en sí de la mitzvah. Es un acto ritual, es un acto de cumplimiento que tiene además de la mitzvah la unión con el pueblo y el vínculo con Dios. Les voy a dar 2 o 3 ejemplos. Cuando mi mujer prende las velas en Shabbat, el Shabbat no las prende, sino antes de que empiece. Cuando enciende las velas antes de que empiece Shabbat, no solamente al hacer el acto está cumpliendo una mitzvah, además está uniendo a la familia en una práctica y un ritual que nos junta, que nos amalgama como familia. Se está uniendo a nuestras abuelas y las abuelas nuestras que hicieron el mismo acto durante toda su vida, y está trayendo a Dios presente a nuestra familia para que nosotros nos conectemos con que Dios está atrás del cumplimiento de esa mitzvah. Entonces, el acto es un acto, pero simbólicamente tiene todas estas funciones. Ahora, si yo o mi mujer prendiera las velas, porque dice, si yo prendo las velas, entonces hago un acto mágico y en mi casa no va a entrar el coronavirus, entonces estamos cambiando. No es una mitzvah que une una familia, es magia. Y obviamente no resulta, pero no importa, ese es otro tema. Digamos, hay que saber que el cumplimiento de una mitzvah hay que hacerlo de forma tal de tener en cuenta esta concepción ideológica, filosófica y religiosa atrás, y no transformar en suerte, magia y demás. Y esto es también una de las ideas centrales para mí, y que mal interpretadas llevó a muchos judíos a una arrogancia que llevó hacia el no judío al antisemitismo, al desprecio, a la bronca, al odio. También hay que entenderlo, quiero dedicar un segundo a esto porque es un tema muy importante de la historia judía, que el judío que se sintió durante 2000 años perseguido, discriminado, atacado, diezmado, también en algún momento necesitó el mecanismo de defensa. Y tomar el concepto de pueblo elegido y sentirse superior al resto también fue un mecanismo de defensa. Porque ellos eran la barbarie, ellos eran los asesinos, los animales, y nosotros somos superiores y por eso nos envidian, por eso tienen bronca. ¿Cómo explicás que nos odien 2000 años? Entonces, parte de este concepto sirvió para sobrellevar ese dolor, para encontrarle algún tipo de justificación a la situación en la que estamos. Pero ¿saben qué? Ya en el siglo XXI, con algunos cambios históricos muy importantes, tenemos que empezar a abrir un poco mejor los ojos y dejar de lado
la concepción de que como judíos somos superiores, que somos elegidos o que somos el pueblo de Dios, para entender que somos uno más de los hijos de Dios en este mundo. Cuando digo esto simbólicamente me refiero a que hay varios pueblos, que todos tenemos al mismo Dios como referente y que cada uno puede construir un vínculo especial con ese Dios y no pretender ser ni el primogénito, ni el mejor, ni el más bendecido con inteligencia o con astucia. Entonces, resignifiquemos, por favor, el concepto de pueblo elegido. Les lo pongo a leer uno más. ¿Está bien? ¿Hacemos uno más? Sí, sí. Sí. Gracias. Esperen que me quedo con algo de esto que ya lo dije varias veces, pero no quiero dejar de remarcarlo. Hay dos conceptos más, no, me voy a dedicar a dos conceptos más que son súper importantes. Primero habla de Lishmoa, ¿sí? Ya deben estar cansados que se los diga, pero una vez más. Salimos de Egipto, que era el lugar de la vista. En Egipto se construyeron pirámides y monumentos, porque todo lo que estaba era para ver. Había representaciones de los dioses, porque todo es vista. Y nos llevaron al desierto para construir un pueblo que esté basado en la escucha. El desierto es el lugar ideal para no ver nada y concentrar todo en la escucha. Somos un pueblo que salió de los lugares donde la vista era lo más importante a un lugar para formar un pueblo donde la escucha sea lo más importante. Entonces la vista es maravillosa, es hermosa, es divina, pero también es fácilmente engañable, se deja seducir, la vista es algo que te permite ver solamente una parte de la realidad y mucho se le escapa a la vista y no lo puede ver, y las cosas, como decía el Principito, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que les propongo es seguir concentrándonos y sabiendo que somos un pueblo que apunta a Shema, escuchar, oír. Y que escuchar también, en la tradición judía, es obedecer, hacer, no solamente escuchar pasivamente, sino comprometerte con la acción de lo que escuchas. Esa es la primera parte. Y la segunda, vuelve a poner aquí el concepto central teológico de la unión entre Dios y este pueblo, que es Brit, pacto. Acuérdense, dice ahí, para que si ustedes escuchan y mantienen mi pacto, entonces yo seré. El pacto es el concepto teológico que define al pueblo judío. Gracias, Marina. El concepto de pacto es absolutamente novedoso y revolucionario en la historia del pensamiento humano, en el momento en que aparece en el vínculo entre un pueblo y su Dios. Hasta la aparición de la Torá y de esto que estamos leyendo ahora, el vínculo entre un Dios o dioses y su pueblo era de vasallaje. El pueblo es un vasallo, es un esclavo. El pueblo hace lo que yo quiero, yo soy Dios, soy caprichoso y hago lo que quiero, lo que se me canta y no tengo que rendir explicaciones de nada. El pueblo judío construye con ese Dios un pacto. Ese pacto dice, hay dos partes, cada una asume un compromiso y cada una tiene responsabilidades. Y si una de las dos partes deja de cumplir la suya, el otro está exceptuado de cumplir con su parte. Es un concepto totalmente distinto y novedoso en la construcción de un vínculo con tu Dios. Y más allá de que este modelo sea un modelo religioso para el vínculo con Dios, es el modelo con el cual el judaísmo construyó su vida. Por eso cada nacimiento está acompañado de un Brit Milá, porque se inicia a alguien en nuestro pueblo con un pacto, porque el pacto es lo que sostiene a nuestro pueblo. Pero también de alguna manera es el vínculo que esperamos entre todos, desde un casamiento hasta la conformación de la comunidad. Tenemos que saber que el mundo se sostiene con pactos. Y eso significa que nadie es superior de nadie. Si un hombre y una mujer se casan, no es que uno está por encima y el otro se somete, que era el vínculo que había en la antigüedad. Si hay un pacto entre un hombre y una mujer, los dos tienen responsabilidades, los dos tienen compromisos y los dos tienen que asumir y sostener eso que están construyendo. Si construimos una comunidad, pasa exactamente igual. No es que ustedes tienen que hacer lo que el rabino diga, me encantaría, pero no es así. Construimos un pacto
Y yo tengo mis responsabilidades y cada uno de ustedes tiene las suyas, y tenemos que construir juntos un vínculo, una relación, donde cada uno sostenga y haga honor a su parte. Y cuando uno de las dos partes deja de sostener y hacer honor a su parte, el otro tiene el derecho de romper ese pacto, o de exigirle a alguno de las dos partes que deje en su lugar. Y está bien, y así debiera ser, porque nada te da un lugar garantizado por siempre si vos no lo sostenés y lo acompañás con tu comportamiento y tu conducta. Y esto es central a la hora de pensar el concepto de pacto. O sea, no somos el pueblo elegido. Somos el pueblo que construyó un pacto con su Dios. Y mientras sostengamos ese pacto, tendremos el derecho y la posibilidad de tener ese vínculo especial con Dios, que no es exclusivo, que cada pueblo tiene derecho a suyo, y que la manera en que nosotros lo construimos es nuestra, ni mejor ni peor. Es la manera en la que nuestro pueblo lo construyó. Y a mí me enorgullece esa manera. Me encanta saber que somos parte de un pueblo que construyó ese vínculo asumiendo compromisos y responsabilidades que se llaman mitzvot. Y que esa es la manera en la que nosotros sostenemos este vínculo y este pacto. Para decirlo en términos muy gráficos y cerrar nuestro encuentro de hoy. Hay padres que sostienen el vínculo con sus hijos porque dicen que los aman infinitamente, los aman infinitamente, los aman infinitamente. Ok, pero cuando te pidió ayuda, ¿estuviste? No, pero lo amo infinitamente. Pero cuando te pidió... Bueno, nosotros somos un pueblo que dice, no digas tanto te amo, te amo. Cuando te necesita, estate ahí. La mitzvah es la concreción en acto de la emoción y el sentimiento que sentís. No se trata de enunciarlo, no se trata de decirlo, no se trata de conmoverte, no se trata de derramar lágrimas. Se trata de estar. Por eso la palabra clave que nos enseñó Abraham, y que tiene que seguir hasta el día de hoy, es Hineni. Acá estoy, contá conmigo. Eso es nuestra parte para sostener siempre el pacto. Bueno, 10:15, ya aguantamos una hora, ¿eh? Los primeros encuentros los hice de 40 minutos para que no me abandonen, pero ya veo, los pude llevar hoy hasta una hora. Muy bien. Bueno, a los que son... Dejamos de ser un grupo de esclavos que salimos de Egipto y ya estamos conformados con un pueblo. Sí, otra vez como esclavos ahí, escuchando. Bueno, gracias por estar ahí, a los nuevos, bienvenidos. Ojalá que se sigan sumando, que sigan participando, que sigan estando. Y si les parece bien, nos vemos 9:15, diga lo que diga el WhatsApp o el mail. 9:15, nos vemos la semana que viene. ¿Les parece bien? Sí, Gaby. perfecto. Gracias, Rebe. Chau a todos. Gracias. Buen día. Chao. Chicos, vayan juntando la plata. Les digo algo por la... Sofi, Ojo, vayan poniéndola en una pusque y el día que llegamos la ponemos todas juntas, que ahora hace mucha falta. Bueno, muy bien. los que cuentan Pesaj como la diáspora termina esta noche, pero los que cuentan Pesaj como Israel terminó anoche. Son las dos posibilidades de cuenta. La mayoría del mundo de la diáspora sigue el de hoy anoche, algunos el de ayer a la noche. Y mañana nos vemos en Kabbalat Shabbat 19:40 en Imasoret. Los espero ahí, no se lo pierdan. Y pónganse cómodos, una pantalla, véanlo bien, que vale la pena disfrutar. Gracias. El número, nos van a publicar el número de entrada de Zoom del próximo jueves, nos mandan. Hoy. Les va a llegar, les va a llegar por mail como hoy. Si alguno no tiene mail, puede escribirnos y lo sumamos. Se manda por mail directamente, todos lo reciben. Perfecto. Chau, 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 chau. Gracias. Cuídense. Chau, chau, chau.